tenemos nuestro primer invitado del día. Se trata de Andrés Astacio, superintendente de electricidad. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Buenos días, Laura. Buenos días, don Percio. Muchas gracias por la invitación. Don Andrés, ¿qué tal? Muy bueno, estamos amenazados de una tormenta para mañana. ¿Hay algunas previsiones que se han adoptado? Sí, don Percio. Usted sabe que por ley, todos los años, el sector eléctrico tiene que presentar a la superintendencia los planes de contingencia ante la ocurrencia de fenómenos naturales. Específicamente en nuestro caso, por la condición de nuestro país, de ser una isla y de estar en la ruta de los huracanes, que es previsible que todos los años seamos impactados al menos por uno o dos fenómenos atmosféricos de esta naturaleza. Todas las empresas del sector, distribuidores, generadores, empresas de transmisión, presentan un plan de contingencia, el cual de hecho ayer anoche fue activado ya cuando se hace la advertencia de tormenta tropical, y se están tomando todas las medidas a los fines de mitigar el efecto que pueda tener el fenómeno en el sistema eléctrico y en el país. O sea, gracias a Dios creo que hemos desarrollado algunas resiliencias que en el pasado no teníamos. Por ejemplo, la respuesta que se pudo dar el año pasado ante la ocurrencia de Fiona lo manifiesta, y bueno, ahora mismo lo que está todo el sector es atento, tomando las medidas correspondientes. Las empresas distribuidoras y la empresa de transmisión, es decir, los operadores de red, desde el día de ayer y en el día de hoy están arreciando los programas de poda que impactan bastante con estos fenómenos en las redes eléctricas. Los generadores también están tomando las medidas correspondientes para evitar que sus plantas salgan y en caso de que tengan que salir por alguna turbulencia en la red eléctrica puedan entrar tan pronto el fenómeno haya pasado. Y la empresa hidroeléctrica, por ejemplo, está haciendo las verificaciones conjuntamente con el INDRI de las distintas presas para evitar que haya excesos de caudales que puedan generar riesgos para la población. Se dice que la fortaleza de esta tormenta está más en la cantidad de agua que está moviendo, y parecería que las presas todas están en necesidad de recibir un poco más de agua. Siempre, con estos fenómenos siempre hay que ser cuidadosos. O sea, no podemos descuidarnos. En esto, después, el efecto del cambio climático, todos lo conocemos, todos lo sentimos, puede hacer que haya cambios bruscos. Esperemos que no, cambios bruscos en cualquier sentido, puede cambiar en dirección, en cantidad de viento. O sea, lo que hay que estar alerta. Pero sí, ahora mismo lo que en el parte de la madrugada lo que se preveía es que entre a República Dominicana como una tormenta tropical, pero más cerca del rango de depresión tropical que de huracán tropical, y que por vía de consecuencia venga asociado con grandes cantidades de lluvia, que de todas maneras tiene que poner en alerta a toda la población, a todo el gobierno, porque también las lluvias pueden generar riesgos para la integridad de las personas y las propiedades. En otro tema, Andrés, el tema de las facturas eléctricas ha estado en discusión últimamente, muchas quejas en Protecom al respecto. ¿Cuál es la situación actual de las tarifas? Luego de que el presidente solicitara que se suspendiera la aplicación de los aumentos que se habían acordado en el pacto eléctrico. No, mira, Laura, la superintendencia lo publica trimestralmente, porque recordemos que aquí en la República Dominicana, por efecto del mismo pacto eléctrico, las tarifas se revisan trimestralmente, y las tarifas de hoy son exactamente las mismas que de hace un año. Lo que pasa, y esto es una cuestión que creo que la hemos discutido más de una vez, y vamos a tener que hablarla siempre porque es algo natural, es propio del servicio. La estacionalidad hace que el costo que uno ve en la factura cambie porque cambian los niveles de consumo. Cuando el gobierno, por ejemplo, hace un mes y tanto, se anunció que el país había alcanzado 3.450 megavatios de requerimientos de potencia, y que que vamos con un ritmo que superamos el 6% el consumo de electricidad del año pasado. Eso no es más que la suma de los consumos de todos nosotros. Entonces, evidentemente, eso se refleja en las facturas, pero es una cuestión estacional. O sea, que la tarifa sigue estando congelada
al nivel que se dejó, si no me equivoco, julio del Abril. año pasado. Era la que... Se anunció en julio para dejar la que se había aumentado hasta abril. No. El periodo abril-junio 2022 tiene los mismos... este periodo tiene los mismos precios que el periodo abril-junio 2022. No ha habido ningún aumento adicional. Cualquier ciudadano que tenga una duda al respecto, le invito a que vaya a entrar a la página web de la Superintendencia de Electricidad, vea el último régimen tarifario, que de hecho, para que sea más explicativo, nosotros lo ponemos claramente para que se vea que son los mismos precios, y en las publicaciones que hacemos en los diarios ¿Y también. por qué tantas quejas? Porque ya no estamos hablando, si no me equivoco, vi que tienen unas 25.000 quejas actualmente. Mira, pasan dos cosas, y esta es una pregunta interesantísima y que nosotros mismos hemos reflexionado. Lo primero es, cuando la gente se queja, es porque ya estamos en una discusión, creo que lo mencioné alguna vez, en una discusión diferente en el sector eléctrico nacional. En el sector eléctrico nacional estamos en una discusión de calidad de servicio. Antes, don Percio lo recordará, lo que se discutía era cuándo tendremos el servicio. O sea, simplemente tú tienes que ver el dimensionamiento que tenemos en los edificios, en las construcciones dominicanas de plantas de backup. No es una, no era una, eran dos. Porque el servicio, habían dudas sobre el servicio. Ya no, ya, gracias a Dios, tenemos el servicio. No es, tal vez, el servicio que los dominicanos queremos, merecemos, estamos trabajando para ello, pero ya esa es la discusión. Cuando tú discutes el servicio, entonces también el cliente se convierte, empieza a ser más proactivo en el reclamo de sus niveles de calidad. ¿Pero estos son reclamos por calidad o hay reclamos por tarifa? Son las dos cosas, porque también viene el elemento, y ahí viene la segunda cuestión, el elemento educativo que estamos trabajando. Porque cuando tú no tenías luz, cuando a ti se te iba la luz 12 horas al día, u 8 horas, u 4 horas, evidentemente la factura eléctrica era menor. Y como se te iba, y como el factor de ajuste del crecimiento de la demanda no era hacer una planificación para incrementar el parque de generación, sino simplemente darle más pagones a la población, entonces sí tú veías la factura en el mismo precio. Ahora que el servicio te da respuesta, entonces evidentemente vas a ver esa fluctuación. Lo que olvidamos mucho es que por ejemplo, la clase media, para esta fecha a todos le estaban pidiendo en los edificios donde vivían la cuota extra para el pago del diésel adicional. Y las clases más bajas, las personas de menos ingresos, estaban destinando 100, 150 pesos todos los días a la compra de trementina, a la compra de gas, a la compra de velas. ¿Cómo se ha estado solucionando el déficit de las distribuidoras para mantener ese ritmo que usted dice que se tiene de la energía, del suministro de energía? Mira, don Percio, esto sí es un tema porque esta administración, el presidente Abinader, le ha tocado gobernar en un periodo global, podemos decir un periodo especial. Recordamos que el presidente Abinader, el día de su toma de posesión, encontró prácticamente el sistema de salud colapsado por efecto de la pandemia y hubo que darle prioridad a ello. Y después, bueno, ese señor llamado Vladimir Putin se le ocurrió invadir un país vecino llamado Ucrania. Y esto nos ha distorsionado toda la distorsionó toda la cadena de suministro internacional y disparó los precios. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha tenido que hacer un gran esfuerzo, o sea, fiscal, para poder sostener, para poder cubrir estos incrementos de costos a nivel internacional que ha tenido la energía y proteger a la población. Pero lo interesante es que ese incremento, ese esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno, aún así resulta más bajo que lo que se hacía en 2019, porque las distribuidoras de hoy recaudan un poco más que antes y, no obstante esa recaudación adicional, también gastan menos. O sea, recordemos, el año pasado... ¿Pero por efecto del aumento de la tarifa recaudan más? Por efecto, evidentemente, hay un efecto por el aumento de la tarifa, exacto, pero también hay un efecto porque hay mejores cobros. Hay mayor volumen de servicio,
y los cobros per se son un poco más altos. Ahora también... ¿Pero en qué proporción ha mejorado la situación de los cobros? Bueno, más allá de los aumentos de tarifa, dígase que no hay que ver... Bueno, toma no se puede ver por monto. Toma el presente de que cuando tú miras el consolidado de las empresas, las empresas distribuidoras de electricidad hoy día tienen unas pérdidas altas, no las vamos a negar, porque una de las cosas, la forma de reducir las pérdidas es mediante inversiones que, como les mencioné, por el efecto de todas estas cosas, no se pudieron hacer en los primeros 2 años de la administración. Sí se están haciendo ahora, pero tienen un efecto más allá, se ve ese efecto en 12, 24 meses. Pero sí, por ejemplo, el volumen de energía facturada y el volumen de energía comprada se ha incrementado a un ritmo similar del 5 o 6% anual. O sea, de eso es que estamos hablando. Evidentemente, la energía comprada también, el volumen de energía requerida es mayor, pero entonces los cobros son mayores. Por otro lado, lo que también hemos encontrado es que las distribuidoras algunas cosas le cuestan mucho menos que antes. Y tú tienes, por ejemplo, que si habilitar un cliente nuevo le costaba a una distribuidora 700, 800 mil dólares, ahora le está costando 200, 300 dólares. Y eso también tiene un efecto positivo en los costos y evidentemente en el balance. Por eso, ¿y con nuevos clientes se puede tener una estimación? Bueno, te lo voy a poner así. Cuando, ya esto es algo de memoria, porque tú me has hecho una pregunta así, para la próxima vez yo te voy a traer todo el listado estadístico, pero para darte números exactos. Pero para ponerte un ejemplo, en el caso de Edesur, cuando llegó esta administración, Edesur no llegaba a 700,000 clientes. ¿Cuánto? 700,000. 700,000 clientes. No llegaba a 700,000, era poco menos. ¿Cuánto tiene ahora? Hoy está cerca o ya superó el 1,000,000 de clientes. Quiere decir que hay unos 300 y tantos mil más. Exacto. Y esto ocurre en las 3 distribuidoras. Entonces, ¿En proporciones similares? Algunas un poco más, un poco menos. O sea, si tú te vas proporcionalmente, probablemente la proporción más grande porcentualmente es de este. Pero evidentemente es porque era la que venía con mayor rezago. Y ahí me imagino que tienen los números frescos. ¿Yo personalmente? Sí. En el ¿cuántos había al inicio de esta gestión? ¿Cuántos clientes? Bueno, vamos a ver, que tú me pides números hace 3 años, Laura. Y soy abogado, no tomo matemáticas. Bueno, pero una proporción similar a la de Sur. Más o menos, o sea, la proporción es similar más o menos a las 3. Y ese viene con otra afectación, que ha sido, y es algo que nosotros hemos reconocido. Por ejemplo, eso le ha generado presión a la cadena de suministro de las redes, por ejemplo, en el tema de las mediciones. Porque el crecimiento vegetativo de las empresas ha sido mayor. El número de clientes. ¿Por qué? ¿Por qué crecen más rápido? Bueno, tú nada más tienes que irte a Santo Domingo Este. Ya, para tener un ejemplo, yo que crecí en Santo Domingo Este. En mi cabeza Santo Domingo Este acababa en la Charles de Gaulle. Hoy Santo Domingo Este llega hasta la avenida Juan Pablo II. Hay que decir que a partir de ahí que comienza. Comienza en la Juan Pablo II. Imagínate, la Juan Pablo II, corre hoy en lo que antes era el Cabreto. Eso eran fincas. Entonces es una ciudad que está creciendo. El tema de las redes de distribución, ¿qué tanto ha mejorado eso o qué tanto afecta a las pérdidas? No, mire, el tema de las redes de distribución, que sí, don Percio, es el gran reto que tenemos ahora en el sector eléctrico. Y al menos desde la superintendencia ya lo enfocamos con una hoja de ruta, que es un reglamento de calidad de servicio. Pero las redes de distribución, como usted entenderá, tienen un rezago importante de prácticamente unos 20 años en inversiones. Y el mayor problema que tenemos es que, esto que hablábamos hace un segundo, ya Santo Domingo Este llega a la Juan Pablo II. Pero hay que preguntarse también cuántos sectores que están cerca de la Juan Pablo II fueron hechos bajo todos los criterios urbanísticos. Pudiéramos decir, Andrés, que resolver la red de distribución se equivaldría casi a hacer otra nueva Punta Catalina. ¿En qué? ¿En dinero? No en dinero, en el suministro de energía.
Por ejemplo, Bueno, la energía que se pierde por deficiencia de la atribución de redes, si lo resolviéramos, equivaldría como si hiciéramos otra Punta Catalina. mire, la energía que se pierde por los distintos motivos es más que Punta Catalina. Es más que Punta. Claro. Es decir, 30 o 40% se pierde. Es cerca de un 32% actualmente. Eso y han sido los números históricos del sector. Y es los números que tenemos, y es la inercia que hay que romper. Esa inercia se está rompiendo con inversión porque es la única forma. Pero eso parece más importante y prioritario resolver eso que otra planta, porque si usted mete otra planta y le sigue metiendo energía a una red que no está en capacidad de hacerlo, casi que se pierde. El problema, Percio, que esa ha sido tal vez la mala decisión histórica que hemos tomado. Okay. Que hemos priorizado una cosa y obviado la otra. En este caso tenemos que trabajar las dos en conjunto, porque eso van juntas. Claro. O sea, porque el requerimiento de demanda nueva de electricidad te requiere que se instalen nuevas plantas de manera constante. ¿Y hay planes para eso? Eso están. De hecho, en esta administración estábamos revisando, ya hemos instalado más de 1000 megavatios. Se han instalado más de 1000 megavatios. Básicamente por la gran confianza que ha generado el presidente Abinader. Pero eso es en la parte de generación. En generación. Y entiendo que Percio se refiere a ahora las redes de mismo, transmisión. ¿A cómo distribuirla? En distribución. ¿Y ¿sabes? en transmisión? También en transmisión, por ejemplo, ahora mismo se está construyendo, se está ampliando la autopista del norte, por decirlo de alguna forma, autopista eléctrica del norte hasta Manzanillo. Esto va a permitir... Eso es a propósito de las dos plantas que se están construyendo allí. El ancla para esa ampliación son las dos plantas, pero esa ampliación va a permitir explotar todos los recursos renovables que tenemos en la región noroeste del país, que es donde tenemos los mejores recursos. Ahora mismo también se está trabajando la ampliación de la red de 345, es decir, esa misma autovía eléctrica que hoy llega hasta Punta Catalina y llevarla hasta el 15 de Asua. Y con eso ya desahogar todos los problemas que podemos tener de transmisión en el sur. Y a nivel... Hemos hecho también obras más pequeñas de readecuación, lo cual nos ha permitido hacer una explotación más eficiente de las redes actuales. Y también, por ejemplo, el año pasado hicimos algo importante que fue cerrar un anillo de 300 a 345 kilovoltios en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, con lo que le hemos dado mayor resiliencia al suministro de casi el 50% de la demanda eléctrica Y nacional. a nivel de distribución. Entonces, a nivel de distribución, que era donde iba, en la actualidad, sabes que la distribución se debe de trabajar también en cascada. Lo primero que debemos de intervenir son las subestaciones, que son bastante vetustas. Como un ejemplo, la subestación de mi pueblo, Atomayor, la inauguraron 2 años antes de yo nacer y ya yo tengo bastante canas. Entonces, la idea es, ahora mismo en Edenorte se están interviniendo, que es donde encontramos el parque de subestaciones más antiguas, 14 subestaciones. Pero también en Edeste se empezaron a intervenir 12. Se empezó por la más crítica en el servicio, que era la subestación de Villamella. Eso es un plan que se desarrolló en el 2021, pero por el efecto de los retrasos en la cadena de suministro, no hubo también un atraso en la entrega de los equipos, pero ya llegaron y se están trabajando. ¿12 de cuántas, para tener una idea de la dimensión? Bueno, estamos hablando que se está interviniendo prácticamente un 20% de las subestaciones de Edenorte y Edeste. En el caso de Edesur hay un programa todavía un poco más ambicioso. En el caso de Edesur se están haciendo 12 subestaciones nuevas, y se están también repotenciando creo que otras 14. Esto es dentro del marco de un préstamo que se consiguió con el Banco Interamericano de Desarrollo de unos 115 millones de dólares que está en plena ejecución ahora. ¿Se sigue priorizando la producción de energía limpia como la energía solar para...? Usted sabe que esa es la política, Eduardo, esa es la política del Estado Dominicano. El presidente Abinader, en uno de sus primeros discursos, de forma muy atinada, definió que el futuro energético de la política energética de la República Dominicana pasa por la búsqueda de un futuro verde. Ahora bien, el futuro verde es una transición y tiene como transición los combustibles de menor impacto en el medio ambiente. Por eso, esta administración ha abierto la instalación de energías renovables. De hecho, en este año, hasta esta fecha, se han instalado ya
595 megavatios de generación renovable. Se espera que para el año que viene tengamos instalado más de 1.100 megavatios de energías renovables nuevos, con lo cual nosotros vamos a lograr lo que parecía un imposible hace 3 años, que era cubrir los acuerdos que habíamos llegado a través del Acuerdo de París y demás, de que para el 2025 cerca de más del 20% de la energía eléctrica consumida en el país viniera de fuentes renovables. Ya Pero eso la superintendencia estaba impulsando un nuevo reglamento, ¿no? Ese es otro elemento, porque aquí estamos hablando de la generación renovable a escala utility, a escala red. En general, aquí no una escala en particular. A el reglamento de generación distribuida. Sí, lo estamos discutiendo con todos los sectores. Tenemos un borrador, los invito, si tienen interés con él, a que por favor lo vean y nos hagan cualquier observación al respecto. Estos reglamentos, como son reglamentos que tienen que ver mucho, pueden generar sensibilidad con los usuarios, pero sobre todo porque tienen que ver mucho en la forma en que el país va a afrontar la penetración de generación renovable de manera distribuida, es decir, a pequeña escala. Nosotros como superintendencia estamos tratando de que sean... Que ahí es que está. Está en nuestra página. Ahí es que está la disposición que les impone un cargo por potencia. No. En ningún lugar ese reglamento habla de imponer un cargo por potencia a nadie. Hay gente que ha querido decir, tú sabes que aquí se inventa la cosa. En la práctica lo hacen así. No, en la práctica lo que hay es que determinados clientes, los clientes que consumen mucho, la forma más eficiente de que tengan un costo razonable de electricidad es cobrarle un cargo, es cobrarle potencia por el uso de sus instalaciones, pero esos clientes son los grandes clientes. Y esa es una lógica, por el factor de coincidencia del uso de los equipos, sale más barato cobrar tu cargo fijo por eso. Lo que se está dando en la práctica es que consumidores residenciales o de establecimientos pequeños que instalan paneles, en este caso paneles solares, tienen un cargo de potencia que se les impone luego de que inician el proceso de los contadores bidireccionales. Mira, hubo un caso... Lo que no deja de ser un obstáculo a la Claro, en la práctica se convierte en un desincentivo. Bueno, Laura, mira, hubo un caso de un agente que hizo eso. La superintendencia resolutó en ese sentido y ese agente acató todas las decisiones que emitió la superintendencia. Cualquier persona que haya recibido un cambio de tarifa por el simple hecho de instalar paneles solares, por favor que se acerque a la superintendencia a través de la Oficina de Protección al Consumidor y nosotros haremos valer la norma. Bien. Porque decirlo así, solamente yo conozco ese caso y ese caso fue resuelto de forma bastante satisfactoria, tanto del lado de la empresa como del lado de los clientes. Andrés, ha sido muy grato conversar. Señores, llegamos al final de la entrega. Despedimos a Andrés Astacio, Superintendencia de Electricidad. Gracias a todos por la sintonía. Nos vemos mañana.